Recuerdo hace muchos años, pues que me fui con mi familia al zoo. La verdad era emocionante, ¿verdad? Y cuando llegamos, pues fuimos a la jaula del rinoceronte. El rinoceronte era, la verdad, grandísimo, ¿no? También era porque yo era muy pequeño, pero era grandísimo. Y estaba en una jaula circular, muy pequeña, la verdad. Y el animal tan grande, pues solo podía dar vueltas. No tenía espacio. La verdad que era muy duro, ¿verdad? Y yo estaba impresionado de ver ese animal. Me daba un poco de miedo a acercarme, era tan grande, pero solo hacía que dar vueltas. Ya pasaron muchos años, más de 30 años, y ese zoo lo cambiaron. Ya hicieron un zoo, un bioparque grandísimo, donde cada especie pues tenía su hábitat natural, tenía un espacio muy grande. Entonces fui otra vez al zoo, pero esa vez fui con mi hijo, con mi primer hijo. Y la verdad que cuando llegamos a la zona del rinoceronte, era un sitio muy amplio. La verdad que había árboles, había hierba, había incluso un río. Era un sitio muy espacioso, ¿verdad? Pero me quedé sorprendido porque el rinoceronte que estaba allí tan grande estaba dando vueltas a un árbol. Todo el rato dando vueltas al árbol, y me acordé. Digo, ese es el rinoceronte que yo vi de pequeño. Todavía vive. Y estaba dando vueltas constantemente. Incluso había un surco alrededor del árbol, porque daba tantas vueltas. Entonces resulta que ese animal que había pasado tantos años dando vueltas en esa jaula pequeñita, eso se quedó totalmente grabado, tenía ese molde. Y cuando le pusieron un espacio bien amplio, que podría saltar, podría correr, podía meterse en el río, por ese molde, él pensaba que no podía hacer eso, que solo tenía que dar vueltas. Por eso el animal no podía disfrutar de ese lugar tan precioso que tenía, ¿verdad? Por eso ese molde que él tenía le impedía disfrutar. Y nosotros, la verdad, que dentro de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Todas las respuestas están ahí. Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y ya tenemos que disfrutar esto y compartir el Evangelio, cumplir la evangelización. Pero la verdad que a veces es difícil nuestra vida de fe y no está funcionando bien el evangelismo. ¿Por qué es esto? Pues es precisamente por eso, por esos moldes que tenemos. Por eso el mensaje de hoy es muy importante. El discípulo que cambia sus moldes. La palabra nos muestra que hay unos moldes totalmente incorrectos. ¿Cuáles son esos moldes incorrectos? Desde que el hombre quedó separado de Dios, las personas viven totalmente centradas en mí mismo. El hombre separado de Dios empezó a centrarse en él mismo, a vivir con su pensamiento, con sus ideas, mirándolo todo como él piensa, ¿verdad? Pero realmente eso fracasa, porque fuimos creados para estar con Dios y mirar todo a la manera de Dios, que es el Creador. Pero las personas separadas de Dios viven totalmente centrados en ellos. Como no funciona bien, se enfadan, se sienten mal continuamente. ¿Por qué? Porque lo quieren a su manera. Por eso es un molde incorrecto. Si viven con ese molde, le vienen cosas incorrectas continuamente. También viven centrados en lo físico. ¿Por qué? Porque este mundo dice que si tienes cosas físicas, realmente vas a ser feliz.
Por eso las personas separadas de Dios están centrados, buscando continuamente cosas físicas, materiales, cosas temporales, porque piensan, conforme a su molde, que es la respuesta. Y por supuesto hay cosas que son necesarias, pero si estoy separado de Dios, aunque tenga cosas físicas, va a ser peor. ¿Por qué? Porque si tengo mucha plata, estoy separado de Dios, ¿en qué voy a gastar esa plata? En cosas peligrosas, ¿verdad? Y me va a traer problemas. Por eso, ese es el molde que tienen las personas separadas de Dios. Y también viven totalmente centrados en el éxito. Todas las personas separadas de Dios quieren tener éxito. Pero vemos cada día políticos, presidentes incluso, actores, actrices, cantantes de éxito humano, que realmente su vida es un desastre, están sufriendo grandemente. Pero ellos piensan que si tienes éxito, pues serás feliz, pero alcanzan ese éxito, pero sin Cristo es un problema. No están viviendo bien. Por eso, como están mirando todo conforme a sus moldes incorrectos, ¿el fruto cuál es? Todo fracaso, todo desastres. Humanamente la gente no puede cambiar su molde, pero Dios por su gracia envió a Jesús el Cristo justamente para eso, para salvarnos. Por eso en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, a través de Jesús el Cristo, ya podemos tener esos moldes correctos, conforme a la palabra de Dios. Y en vez de estar centrados en mí mismo, ya podemos estar centrados en Cristo. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ya tenemos que estar centrados en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él ya tenemos todo preparado, tenemos toda la respuesta. Por eso lo tenemos que ver todo conforme a la palabra, todo conforme al Evangelio. Ese es el molde correcto. Y en vez de estar centrados en lo físico, tenemos que estar centrados en el reino de Dios, en la evangelización. Ya no buscando realmente lo que nosotros pensamos que es la respuesta. No, siguiendo la palabra, entregar nuestras vidas para predicar este evangelio. Y también, en vez de buscar el éxito, ser testigos con el poder del Espíritu Santo. Ese es el molde correcto, conforme a la palabra de Dios. Por eso vemos que los discípulos, aunque llevaban 3 años y medio con el Señor, aunque recibieron gran gracia en el aposento alto de Marcos, luego llegó un momento que se quedaron centrados en Jerusalén. El Señor en Hechos 1:8 les había dicho claramente que había que ir Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Evangelio era para todas las personas. Pero como todavía tenían ese molde incorrecto, ese pensamiento de los judíos que pensaban que el Evangelio solo era para ellos, que Jesús el Cristo solo era para ellos, que para los gentiles no, pues estaban varados en Jerusalén por sus moldes. Porque aunque somos hijos de Dios, nuestra vida de fe no funciona bien porque todavía seguimos centrados ahí. Ya tenemos a Cristo, pero no hemos cambiado esos moldes. Y ahí estamos sufriendo innecesariamente y nuestra vida no tiene nada que ver con el evangelismo. Por eso ciertamente dentro de Jesús el Cristo, Él ha consumado todo. Hay que tener ese molde, creerlo cada día y enfocar nuestras vidas hasta nuestro último suspiro para llevar el evangelio. Esa es la misión que Dios nos da. Y ser testigos, no buscar nuestra gloria, sino la gloria para Dios. Cada día glorificar a Dios. Ese es el molde correcto. Pero como los discípulos estaban ahí, ciertamente no hay nada ni nadie que puede bloquear la evangelización, porque es el deseo de Dios. Por eso Él obró. Él levantó ciertamente una crisis. ¿Qué crisis fue?
fue el martirio de Esteban, que vimos la semana pasada en Hechos 7. Dios es soberano, Él utiliza todas las cosas para cumplir su plan, que es la evangelización. Como ellos estaban atrapados en esos moldes, para poder sanarlos, Dios levantó una crisis. Ahí se levantó el martirio de Esteban y se levantó una gran persecución. Era una crisis, ¿verdad? Pero ciertamente, dentro del Evangelio, lo que es una crisis es realmente una oportunidad. ¿Para qué era esa oportunidad? Para sanarlos, para cambiar esos moldes incorrectos. Dios permite a veces problemas, conflictos, crisis, para sacarnos de estos moldes incorrectos, porque aunque seamos hijos de Dios, si todavía tenemos esos moldes, no podemos disfrutar. Estamos engañados continuamente, sin ninguna fuerza, sin ninguna dirección. Por eso Dios, en su gracia, permite crisis dentro del Evangelio. Esa crisis es una oportunidad para recibir la sanidad. ¿Por qué? Cuando tenemos un problema grande, una dificultad grande, ¿a quién miramos? Miramos a Jesús el Cristo, ¿verdad? ¿A quién clamamos? A Jesús el Cristo. Somos así, es nuestra naturaleza. Nos tiene que venir algo bien gordo para que estemos realmente mirando a Dios. Por eso, cuando empezamos a restaurar esa relación con Dios, Él, por su gracia, Él obra esa sanidad en nuestras vidas. Él nos saca de esos moldes incorrectos. Y vemos la vida del profeta Jonás. Era una persona de Dios. Dios hablaba al pueblo a través de él. Pero le dijo: Jonás, ves a Nínive, esa gran ciudad, y predica el Evangelio, porque voy a enviar un juicio para que se puedan arrepentir y los pueda perdonar. Pero Jonás, ¿qué hizo? Él tenía su pensamiento, su molde incorrecto. Y él pensaba, los de Nínive son enemigos nuestros. Si se salvan, nos van a destruir. Son los asirios, son muy crueles. Él estaba viviendo en su pensamiento, en su molde. Por eso, ¿qué hizo Jonás? Tomó la dirección contraria. En vez de irse a Nínive, se intentó escapar a Tarsis, a la otra punta de la tierra. Entonces montó en un barco, ¿verdad? Todos sabemos lo que ocurrió. Y de repente se levantó una gran tempestad. ¿Qué es eso? Una crisis. Se levantó una crisis. Esa crisis no era tal, era una oportunidad. ¿Por qué? A través de esa crisis, Jonás, ¿dónde fue? Al agua. Y allí un gran pez lo tragó, ¿verdad? 3 días estuvo dentro del pez. Por eso, a través de esa crisis, estando dentro de ese pez, ¿qué es lo que hizo Jonás? Él empezó a clamar con todo su corazón al Señor. Empezó a orar, empezó a aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. Se arrepintió. Por supuesto, el Señor lo perdonó. El Señor lo sanó. Fue el tiempo de sanidad. Fue el tiempo para salir de esos moldes incorrectos. Por eso esa crisis fue realmente una oportunidad. A los 3 días el pez sacó a Jonás, lo puso allí, en la costa. ¿Dónde fue Jonás? De frente se fue a Nínive a predicar el Evangelio. Por eso el Señor, por su gracia, tiene todo preparado. Y Él utiliza esas crisis para sanarnos. Por eso es una oportunidad para levantarnos, una oportunidad para proclamar el Evangelio, porque como consecuencia de esa crisis salieron de Jerusalén. Como el Señor les había dicho, ya rompieron totalmente esos moldes y empezaron a salir, a llevar el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, en la palabra de hoy aparece que fueron esparcidos, los esparcidos, muy importante. Nos encontramos en el versículo 4, fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ciertamente,
¿Quién son esos esparcidos? Son los discípulos. Y el Señor nos ha llamado como discípulos. Por eso, como discípulos en este día, que conforme a esta palabra podamos cambiar nuestros moldes. Ya tenemos todo dentro de Cristo. El Señor nos ha dado todas las respuestas. No hay que esperar otra respuesta. Está todo. La paz, el poder, la fuerza, la gracia, todo está dentro de Jesús el Cristo. Por eso que podamos tomar ese pacto y salir de esos moldes incorrectos para poder disfrutar esa vida y vida en abundancia que ya tenemos a través de Jesús el Cristo. Por eso, en ese tiempo realmente de crisis, es el tiempo donde tenemos que restaurar. Muy importante. Ese tiempo de centrarnos en Dios. Y eso es lo más importante. Gozar de Dios Trino, disfrutar de la bendición del trono celestial. Tener ese tiempo de restaurar el poder para salvar esas tres épocas, el pasado, el presente, el futuro. Esa es la manera de Dios. Si estamos restaurando esto, es la manera para poder cambiar los moldes. Esa es la manera. Por eso es tan importante cada día que podamos tener ese tiempo personal con Dios, un tiempo que nos podamos concentrar. En ese tiempo de concentración, que cada día podamos concentrar y recibir esa bendición de Dios Trino, que está con nosotros, y poder estar estableciendo el poder del trono celestial dentro de nosotros. Ahí se va a restaurar la imagen de Dios, el aliento de vida, las bendiciones del huerto del Edén, ese tiempo de concentración. De esa manera podremos tener ese poder, el poder para salir totalmente del pasado, para disfrutar del presente y salvar el futuro. Esa es la parte más importante. Y a través de las dificultades, los discípulos pudieron disfrutar de esa manera. Por eso vemos no solo Esteban, sino Felipe, que dice que era una persona llena de fe, llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque disfrutaban de esa parte. Por eso ellos pudieron totalmente cambiar sus moldes. Y esa es la parte que no tenemos que perder, nuestro culto personal, para disfrutar del respaldo del trono celestial. Ahí Dios nos va a sanar, nos va a cambiar totalmente con el poder del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, ese tiempo de sanidad. Y ellos, los discípulos, los esparcidos, eran los que cambiaron sus moldes a través de disfrutar del poder, de ese poder espiritual, concentrándose en Dios cada día. Por eso dice la palabra que ellos pudieron ir ¿a dónde? A Samaria. Samaria era un sitio que ni pensaban, ni se les ocurría que podían ir allí a evangelizar. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, se odiaban, tenían problemas desde hacía 600 años. Por eso ni pensaban que podían ir a Samaria. Pero realmente, cuando cambiamos los moldes, cuando disfrutamos de este poder espiritual, vamos a poder ser esos discípulos que ven lo que otros no pueden ver. Y no podían ni pensar que había que ir a Samaria, aunque el Señor se lo había dicho. Según sus moldes, era imposible. Eran sus enemigos, ni se hablaban con ellos. Pero si empezamos a restaurar el poder espiritual, vamos a ver lo que otros no pueden ver. Y empezaron a ver a Samaria con otros ojos, ¿verdad? Samaria, es verdad, hacen las cosas mal, pero ¿cuál es su realidad? Están teniendo totalmente problemas espirituales. ¿Y cuántas veces discutimos con personas, gente que no tenemos relación, no encajamos bien con ellos, pero Dios quiere que estemos mirándoles con esos ojos espirituales, que veamos su realidad espiritual? Samaria, los samaritanos, estaban totalmente en desastres, bajo el poder de Satanás. Ellos estaban separados de Dios, con ese respaldo del infierno.
Y muchas personas que Dios quiere que estemos compartiéndoles el Evangelio, por estar en esos viejos moldes, es que ni lo pensamos, ¿verdad? Pero si empezamos a recibir sanidad, a cambiar los moldes, vamos a poder ver con ojos distintos. En nuestro apartamento, pues estamos en un bloque y estos días pues hay un problema, que hay un vecino que está fumando todos los días en su apartamento y la verdad que no sé por dónde, pero todo el humo llega a nuestra casa. Y por supuesto, eso no es algo bonito, ¿verdad? Porque además está prohibido. Pero la verdad que no sé cómo el humo entra totalmente a nuestra casa. Y este hombre pues fuma desde buena mañana por la noche continuamente. Pues humanamente no es una situación bonita, porque uno se puede sentir mal, ¿no? Pero claro, no podemos tampoco ir ahí y empezar a pelear con él. Por supuesto, no es lo que Dios quiere, ¿no? Aunque humanamente a veces pues uno le pueden entrar ganas, la verdad. Pero ciertamente, si tenemos ese viejo molde, pues ahí peleamos seguro. Y eso no es lo que Dios quiere, ahí nos podemos meter en un problema. Pero si empezamos realmente a disfrutar espiritualmente, vamos a ver con ojos distintos y vamos a darnos cuenta que esa persona, ¿por qué estará fumando continuamente? Porque estará sufriendo, tendrá ansiedad, tendrá problemas. Yo orando por él, la verdad que Dios ha puesto misericordia en mi corazón por esa persona, porque me doy cuenta que en verdad es una persona que está sufriendo. ¿Hasta qué punto sufre, que intenta solucionar su problema a través del tabaco, saltándose las leyes sin importarle que moleste a su familia, a los vecinos? Una persona que estará en un nivel alto de sufrimiento. Por eso, si estamos orando, cambiamos los moldes y empezamos a mirar como Dios ve, viendo cuál es realmente el problema. Y hay gente que igual no nos llevamos bien, es como Samaria, o situaciones que humanamente no podemos solucionar. Pero si empezamos a restaurar ese tiempo de ese culto personal, va a cambiar nuestro estado espiritual, vamos a salir de los moldes y podremos ver con otros ojos. Sí, es verdad, esta persona me hace mal, pero es verdad, si está totalmente separada de Dios, si está llena de problemas, es lo normal que haga esas cosas, está sufriendo. Voy a ver con esos ojos, con los ojos que podían ver los discípulos. Por eso se dieron cuenta que Samaria estaba sufriendo espiritualmente y ellos veían qué es lo que necesitaban: a Jesús el Cristo. Porque ellos sabían muy bien que Jesús vino precisamente para salvarnos de ese problema espiritual. Que solo Jesús el Cristo nos saca de los desastres. Solo Jesús el Cristo ha vencido a Satanás y ha abierto el único camino para salir del respaldo del infierno. Es la única manera. Por eso, ciertamente, dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y los discípulos conocen el poder del Evangelio, conocen que solo Jesús el Cristo es la respuesta. Por eso en el versículo 5 dice que Felipe no solo fue a Samaria. ¿Qué es lo que hizo en Samaria? Les predicaba a Cristo. Y un discípulo verdadero no está contando solo sus experiencias, sus ideas, no está hablando de su color, no, solo predica que Jesús es el Cristo, solo predica la palabra de Dios, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y ese es el mensaje que estaba dando Felipe allí en Samaria, porque sabía que es lo único que puede sacar a las personas de su verdadero problema, ese problema espiritual. ¿Qué ocurre? Vamos a ver también no solo el problema, no solo la necesidad, que es Jesús el Cristo. Vamos a ver, como dice el versículo 6, que está todo preparado. El evangelismo lo tiene todo preparado. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice que estaba unánime. Y es distinto estar unido a estar unánime. Unánime
es con un solo corazón. Unidos estar juntos, pero unánimes profundamente, un solo corazón. Estaban allí escuchando. Eso es la obra de Dios. Dios tiene las personas preparadas en nuestros campos, en esas Samarias donde humanamente pensamos, bueno, esta persona no se puede convertir, o esta persona que es mi enemiga, pues no tiene necesidad del Evangelio. Eso es nuestro molde incorrecto, pero si cambiamos los moldes disfrutando de ese poder espiritual, vamos a ver lo que otros no pueden ver. Veremos cuál es el problema de esa persona. Veremos que necesita a Cristo, le compartiremos a Cristo y veremos que Dios es el que hace la obra. Él tiene todo preparado. Pero si lo miramos con nuestros moldes, estamos llenos de incredulidad. Él hizo que todos unánimes pudieran estar escuchando el precioso mensaje del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Por eso el Señor tiene totalmente todo en nuestros campos preparado. Él tiene esos discípulos preparados. Igual que en Hechos 16, en Filipo estaba Lidia preparada. Hechos 17, Tesalónica, estaba Jasón. Hechos 18, Aquila y Priscila estaban preparados. De la misma manera en nuestros campos, Dios tiene esos discípulos preparados. No solo podremos ver lo que otros no pueden ver, también podremos ir donde otros no pueden ir. Y ciertamente hay muchas personas enfermas. Hay personas enfermas espiritualmente, personas enfermas mentalmente, personas enfermas físicamente. Y la ciencia, que ha avanzado tanto y que tiene tantas cosas buenas, la ciencia no puede sanarlas, puede durante un tiempo aliviarlas, pero no es verdadera respuesta. Por eso tenemos que ser esos discípulos que puedan ir donde nadie puede ir. Y a esas personas solo los verdaderos discípulos que tenemos la respuesta de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, pueden darles la sanidad. Por eso allí en Samaria había endemoniados, en Samaria había cojos, había enfermos de todo tipo, pero no había ido nadie con la respuesta. Pero Dios envió a ese verdadero discípulo, ese discípulo que había cambiado sus moldes, ese discípulo que disfrutaba del poder espiritual, del respaldo del reino de Dios, y ese discípulo que sabía cuál era la verdadera respuesta. Por eso, a través del movimiento de la palabra, cuando predicamos que Jesús es el Cristo, ciertamente al hacer ese movimiento de la palabra, ahí se levantan las obras de sanidad. ¿Por qué? Porque no solo estamos con la palabra, también con la oración. Y nuestra oración, cuando un hijo de Dios ora con fe, en ese momento el Espíritu Santo obra. Como dice en Mateo 12, 28. Y también, cuando estamos orando, Dios envía a los ángeles. Aparece en Hebreos 1:14. Es el respaldo que tenemos. Y la oscuridad es quebrantada. Y eso lo encontramos en Lucas 10, 19. Por eso, cuando estamos orando, puede parecer que no pasa nada, pero en el mundo espiritual Dios está obrando poderosamente, porque somos ciudadanos de los cielos, dice en Filipenses 3:20. Y allí Felipe, haciendo el movimiento de la palabra, orando, vemos que Dios empezó a levantar esas obras de la sanidad. En Mateo 28, 18, el Señor resucitado dice: he aquí, toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos. En Marcos 16, 19 dice que el Señor que estaba en el trono, cuando ellos empezaron a predicar, dice que el Señor en su trono les ayudaba. Y eso es lo que estuvo experimentando Felipe, porque realmente era un discípulo que había cambiado totalmente los moldes, que disfrutaba cada día de ese poder espiritual. Por eso pudo ver lo que otros no pueden ver. Samaria, eso es imposible de arreglar. Pero él veía que Jesús el Cristo es la respuesta. Pudo ir donde otros no podían ir.
Nadie podía dar respuesta a esos enfermos. Hay gente en nuestros campos, incluso en nuestras familias, que nadie puede darle la respuesta. La ciencia no puede, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que cambiar nuestro molde para poder ir, para tener fe que a través del Evangelio se levanta la sanidad, para poder orar esa oración que mueve el trono celestial. ¿Y qué ocurrió? Se levantaron las puertas de la sanidad. Y la sanidad es puertas para el evangelismo. Para cumplir la evangelización mundial en este tiempo, una puerta muy importante es la sanidad. Por eso en el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y continúa, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Se levantó las obras de sanidad. Lo que la ciencia, la tecnología no podía dar respuesta, ciertamente a través de ese discípulo que cambió sus moldes, ese discípulo que disfrutaba del respaldo del trono celestial, Dios levantó esas obras de sanidad. Y no solo veían lo que otros no podían ver, no solo iban donde otros no podían ir, también hacían lo que otros no podían hacer. Versículo 8 dice que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Se levantó esas obras de salvación. Esa ciudad que estaba en oscuridad, en desastres, en enfermedades. El Señor la cambió totalmente. Se levantaron las obras del reino de Dios. La gente pudo recibir a Jesús el Cristo. Había gran gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Por eso Dios obró poderosamente. Y nosotros ciertamente vamos a poder hacer lo que otros no pueden hacer. Por eso es muy importante que estemos aferrándonos al pacto. 24 horas. Tenemos que estar disfrutando de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Llegará el horario de Dios, que vendrán esas 25 horas. Lo que traspasa, lo que no podemos hacer, las obras del reino de Dios. Y podremos ver también el futuro, ¿verdad? La eternidad. Ya Dios nos guiará, como guió a Felipe, hacia un nuevo campo, porque ahí ya Dios había obrado poderosamente. Por eso, ciertamente, a través de estos evangelistas que cambian sus moldes, se va a cumplir la evangelización de las 237 naciones, la sanidad, y podremos levantar a los remanentes como la cumbre. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo pudieron ser utilizados en medio de esa crisis Esteban, Felipe? Ellos pudieron ser personas llenas de fe, personas llenas del Espíritu Santo. Eso significa que disfrutaban ciertamente del respaldo del trono celestial. Y esa es la parte más importante. Cada día en esta semana, que podamos restaurar ese tiempo de concentrarnos, ese tiempo de recibir la palabra, de orar, de pensar en el evangelismo. Dios tiene muchas puertas preparadas en nuestros campos, que cada día tengan ese tiempo como disfrutaban Felipe, Esteban, que puedan tomar la palabra que Dios siempre cumple, orar con ese poder que mueve el trono celestial, y que puedan estar encontrándose ese evangelismo que ya Dios tiene preparado. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan ser esos discípulos que cambian sus moldes.